Buenas tardes, Alfredo. Me complace mucho tenerte en nuestra página Al Natural con Tuto, en donde estamos haciendo un recaudo de cada una de esas participaciones que tienen algunos personajes de nuestra sociedad, algunos no tan conocidos, otros un tanto. De lo que se trata es de que visibilicemos a nuestra gente. Entonces, entremos en situación. Te doy la bienvenida y de paso te regalo la primera preguntita. ¿Cómo nace esa vocación de hacer aportes en lo cultural, que es donde está el fuerte tuyo, ¿no? Bueno, pues primero que todo, pues buenas tardes y agradecerte, Tuto, y a esta página pues que has creado y que has concepcionado, pues Tuto al Natural con Tuto, que considero pues un espacio importante para visibilizar, para mostrar pues a las nuevas generaciones todo ese recorrido que hemos hecho en pro de la construcción de nuestra identidad cultural, en pro pues de también de construir en parte pues nuestra historia. Y qué bueno que estos espacios pues surjan para que las nuevas generaciones conozcan quiénes hemos estado en estas lides, quiénes hemos estado pues en la lucha por fortalecernos en ese amor por lo nuestro. De nada, Alfred. Bueno, este espacio, ya dicho de qué se trata, nos interesaría mucho que estas nuevas generaciones conozcan ese inicio tuyo en lo cultural. ¿En qué nace primero? ¿Como gestor cultural, como músico, como historiador? ¿Desde qué punto, digamos que nace así esa primera chispita que te inspiró a estar en este rol cultural? Bueno, eh, hablando pues, ya de la parte cultural, entremos por un componente importante de ello o un valor importante de la cultura que es la música. Desde muy niño, pues, de pronto, pues, cobrando un poco la herencia de los Ricardo por el amor a la música, me interesé por estar en por ejercitar la música. Me acuerdo que en la calle donde vivíamos, en la calle San Antonio, ahí donde, pues, en la calle del comando de la policía, de la infantería, de la casa del almirante, pues, ahí vivíamos. Al frente vivía Jorge Ortega, decían el famoso Barba Eléctrica. Pues ahí de manera muy espontánea, inclusive con el mono José Luis Blanco, el mono Rebequita que le decíamos muy cariñosamente, siempre le hemos dicho así. Este, Nos interesamos por la música, ellos hacían la melodía con una vainilla y le ponían un papel brillante y eso hacía de violina. Y se sacaban melodías y yo pues ejercitaba la guacharaca, practicaba con la guacharaca, hicimos un conjunto con unos tarros, una vaina, total que se oía pues una manifestación de la música. Creo que es la parte pionera de ese amor que yo le tengo a la música. Pues después de muchos años y pues ya abandonado esos ejercicios, digamos que primitivos, nosotros pues seguimos en este cuento ya en una edad poco ya en la adolescencia, pues ya la música pues ya se cultivaba en otros ámbitos, en otras cuestiones. Eh, Después pues me interesé por la parte de la gestión cultural, ya pues terminando el bachillerato por la gestión cultural, por dinamizar todas estas manifestaciones culturales, inclusive hasta deportivas. Llega a mi memoria la creación del Centro Cultural de Ovejas, que esa organización pues creo que la regentaba una jefe de núcleo. Bueno, ella abandonó la actividad, nosotros seguimos. El presidente de ese centro cultural era don Julio Beltrán y lo seguíamos pues una cantidad de jóvenes en ese entonces. Estaba Javier García, José Luis Rivera, Arcadio Rodríguez, estaba
Bueno, una cantidad de jóvenes que nos interesábamos por eso, hicimos el Centro Cultural de Oveja. Nosotros hicimos varias veladas culturales en el colegio, el famoso colegio de Las Mon, el San Juan Bautista, en el actual colegio sede educativo de San Juan Bautista. Ese pasadizo, esa era una tarima natural. Ahí logramos, con la gestión, logramos presentar varias obras de teatro, inclusive el mismo José Ramón Mercado vino muchas veces a presentar el grupo de teatro del INEN de Cartagena, con obras pues muy maravillosas. Y hacíamos veladas culturales, presentábamos cuadros teatrales. Aparte también nosotros organizábamos competencias deportivas, maratón y todo eso. Bueno, ya el comité cívico, el centro cultural, se disuelve por el surgimiento del comité cívico cultural. En ese entonces se formó un poco de polémica porque el municipio de Ovejas fue beneficiado con una instrumentación. Entonces, Esa instrumentación, disculpa, ¿a qué música, a qué el corresponde? género de banda, Ajá. porque nosotros entramos ya a trabajar en el género de banda. Bueno, entonces en el centro cultural, bueno, decían pues algunos gestores viejos que el centro cultural estaba conformado por muchos pelados y que no iban a tener la responsabilidad de guardar esos instrumentos, de darle buena utilización. Y llevaron pues esas noticias a la Junta Regional de Cultura en ese momento, pues cuyo presidente era el doctor Manuel Huerta Vergara. Y entonces pues allá decidieron que se creara un nuevo comité y se creó un comité cívico-cultural con el ánimo de manejar los instrumentos de la banda y organizar la música de banda como en efecto sucedió. Pues también participé en el Comité Cívico Cultural porque yo no dejé la actividad cultural, a pesar de que hubo una discrepancia, unas controversias, pues yo seguí en la parte cultural. Ese entonces pues el presidente era el doctor Ignacio Taboada González, que en paz descanse, y se logró pues que con el apoyo de ese entonces de la administración municipal, siendo alcalde Gabriel Ricardo Bray, pues que se nombrara como instructor al maestro Germán Lambraño Salgado, que fue el maestro, digamos que el instructor fundador de la banda de Oveja, que el doctor Ignacio pues se le ocurrió llamar Banda Municipal Música de los Montes de María. Que cariñosamente le decían. Bueno, ya la gente sabe. Entonces, bueno, eso fue un proceso ahí, se conformó la banda. Ya ahí sí fue formal, digamos que el estudio, ¿no? Ya Sí, la... ya, sí, ahí sí participamos ya en la parte de pedagogía musical. Ya sí me interesé más que todo por la parte de la banda. Pues con el surgimiento del Festival de Gaitas, porque también me latía digamos que en los sentimientos, en los afectos, la música de gaita. Eh, Observé mucho y disfrutaba mucho de la presencia de los viejos gaiteros, los hermanos Arias, cuando salían por las calles, pues a, a llamar el agua. a llamar el agua, sí, a hacer sus ritos, digamos, lo que rutinarios en las calles. Eh, Me llamaba mucho la atención, me gustaba mucho cuando al lado de la casa, yo vivía ahí en esa calle que te decía, ahí en la calle San Cela Antonio. Mirante, ahí el señor Alejandro de la Rosa Manjarres traía mucho a ovejas a los gaiteros de San Jacinto. Ah, era fanático de... Sí, traía mucho a sus parrandas a los gaiteros de San Jacinto y pues uno siempre se colaba a ver a los gaiteros y, ¿sabes? Pues eso también reafirmó y reforzó pues ese amor y ese gusto por la música de gaita. Ya con el surgimiento del festival, pues, y teniendo pues ya esos estímulos precreados, nosotros hicimos parte de la junta del festival y aparte, o sea, me interesé por estar dentro del festival, de apoyar el festival a partir del segundo festival, porque el primero pues me lo vi por fuera, pero me interesó la parte esa de organizar y entonces entré a apoyarla y el festival desde esa instancia, ¿no?
En ese pues llegué a ser 5 años directivo del Festival de Gaitas. Por unas circunstancias un poco extrañas y bastante polémicas, pues yo opté por retirarme del festival. De la parte administrativa. Sí, de la parte administrativa, porque he seguido pues continuando apoyando el festival desde otros ámbitos, siempre pues en mi trabajo como tratando de apoyarlo lo que es la parte de historia y la parte ya musical como jurado. He estado pues también aportando, haciendo mi aporte a través de los escritos en la revista del festival con mis artículos, que son muchos, y que pues han ayudado también a esclarecer y a digamos que a fundamentar, a construir ese concepto de lo que es la problemática cultural en sí, entre comillas, o sea, la problemática cultural, y pues lograr de que la música de gaita pues esté posicionada, pues bueno, con el apoyo y de pronto y el acompañamiento de toda la gente, porque pues una cantidad de ilustres ovejeros, pues porque ni qué hablar pues de lo que eso fue el proceso de fundación del festival y todas esas cosas que pues muchos ovejeros lo conocen perfectamente y que no estaría como que el caso porque a veces uno tiene unos conceptos sobre ese proceso de fundación que generan algún tipo de polémica y no es el caso. Pero sí reconozco pues la valentía, el amor que sintieron por lo menos en ese caso, en ese momento, Modesto Chávez. Que eh, también era integrante de la banda, ¿no? sí, también era parte del Comité Cívico Cultural. Domingo Rodríguez, que también hizo parte del Comité Cívico Cultural. Y digamos que el profesor Cadena, Malfi, toda esta gente, ya el mismo Joche Álvarez, toda esta gente que hizo su aporte importante porque Oveja hoy tuviera un evento de renombre internacional y que culturalmente pues nos identifica ante el mundo. Este evento pues también ha recibido mi modesto aporte y en eso nos hemos movido como gestor cultural. Cuando hicimos parte del Comité Cívico Cultural, se logró apropiar, acopiar, más que todo, una figura indígena, una moán indígena, zenú, ejecutando gaita larga, fabricada pues con la técnica de tumbaga, es una aleación de oro y cobre, encontrada entre los cerros de Bilú, aquí al frente, eh, que demuestra pues, y que demuestra que Oveja pues, desde muchos tiempos remotos ha sido cultivador del género de la gaita. Y hoy por hoy, pues, es el símbolo del trofeo del festival, y que, pues, digamos que es la razón arqueoantropológica para decir de que Oveja le sobran las razones para hacer el Festival de Gaita y de llamarse la Universidad de la Gaita. Abre, en el transcurso de ese momento que mencionabas hace un ratico, hablabas de que comenzaste a tomar ya de manera pedagógica, digamos que los estudios relacionados con la música, de banda, ¿no? Sí, claro. Mencionaste que también hiciste ahí tus pinitos con música de gaita. ¿A eso le dedicaste formalidad o siguió en la informalidad lo de gaita y lo dejaste o cómo fue ese? Bueno, yo, como músico de gaita, no. Yo, inclusive, el amor que le tenía era que a mí me deleitaban los gaiteros, ya. Yo, por lo menos en el festival, inclusive, parrandeaba mucho con los cumbiamberos campesinos, con todos estos grupos que se formaban a veces de manera espontánea, Gaitero de la Costa. y me iban con ellos, y parrandeábamos y todo eso. Y entonces ahí, pues, yo les tocaba el llamador porque me enseñaron a tocar el llamador. Lo mismo con zonas autóctonas Mancomoján, con el viejo Cabrera, pues tenían una gran amistad. Y pues ahí con ellos, de manera espontánea en la parranda, pues tocaba el llamador y eso pues. Pero más que todo me interesó la parte sociológica, la parte histórica de la gaita y conocer pues de fondo sus razones arqueoantropológicas. Y más que todo, pues mi trabajo ha sido desplegado en ese sentido, ¿no?
No, ya en lo que es la parte musical sí soy más un poquito, ya en lo que se refiere a la pedagogía, pues ya metido en el cuento de como en el proceso de formación de la banda, ¿no? Que hice parte de soy parte de la banda todavía pues estoy en ejercicio. Pues esos conocimientos pues los adquirimos con el maestro Germán Lambraña Salgado, que fue que después pues, vinieron otros maestros pues a orientar, a seguir, pero ese proceso ahí como que quedó un poco truncado. Pero particularmente pues en lo que se refiere a la música como tal, pues he trabajado más que todo en el género de banda. Mencionabas también de unos aportes que has hecho históricamente en la organización del festival y por fuera de él, ¿no? Porque conocedores de tu lírica hemos visto cómo muchas personas, muchas revistas, se interesan por que o por tener material que tú generas, que tú produces. ¿En qué crees tú que está ese gusto de la gente, de esa revista, de esos personajes, de nuestra organización Festival de Gaita, por tener esos aportes líricos contigo? Bueno, de pronto estudiando mucho la historia del pueblo zenú, estudiando pues muchos aportes importantes que han hecho antropólogos, arqueólogos, sí, sociólogos. He tratado de multiplicar todos esos conocimientos pues, bajo una concepción muy individual y he tratado de interpretar la problemática de la cultura y la relacionada con el género de gaita, con todo lo que está alineado a la gaita, porque es que a la gaita no solamente hay que mirarlo como un componente musical, hay que mirarlo como un componente sociológico, hay que mirarla pues como un elemento de resistencia. Y mis escritos más que todo están endilgados hacia eso, hacia mostrarla pues como un elemento de resistencia, a mostrar su aporte en la construcción de la historia de ovejas, en la historia de todos estos pueblos, sobre todo los pueblos que tuvieron su ascendencia zenú. Y entonces, pues, más que todo radica en eso, tratar de mostrar esa faceta que ha generado la gaita y que desde todo, pues, dicho sea de paso, pues, ha sido pues un aportante importante en los procesos de formación, en los procesos educativos, sobre todo en lo que se relaciona con el conocimiento de la historia local. Y yo creo que la gaita y la misma organización del evento ha empujado el conocimiento de la historia, sobre todo y la historia de ovejas, porque para nadie es un secreto que cuando se estudia el origen de la gaita, pues se tiene que remitir a los zenúes y la gente tiene que interesarse por conocer los zenúes y ahí estás haciendo historia. Que si hablas de la gaita tienes que ubicarte en los territorios y entonces ya tú te hablas de Bilú, ya tú hablas de todos los arroyos que están circundando todas estas poblaciones que tuvieron la ascendencia zenú, ya tienes que hablar del arroyo Mancomoján, ya tienes que hablar del arroyo Pechilín y todos esos conocimientos pues son generados ahí, que tienes que hablar de la comida típica, que tienes que hablar de lo que es la tradición oral, el aporte español, el aporte del negro, todo eso, y eso es parte, eso es historia. Entonces yo digo que, ¿qué ha faltado? Hombre, darle una formalidad metodológica a todo eso y que la gente entienda de que primero es nuestros ritmos pristinos, nuestros ritmos primigénicos y que las nuevas generaciones conozcan de que todos los ritmos que se ejecutan en el Caribe, aparte de lo que tienen las incidencias metálicas, la influencia metálica de esas músicas, pues que no hacen parte de nuestra cultura, que no hacen parte de nuestro desenoblecer afectivo, pues tienen el origen en estos ritmos, en nuestros aires musicales vernáculos, en nuestros aires musicales ancestrales. Llámese pito atravesado, llámese gaita, baile, cantado, bullerengue, todo eso. Esos ritmos son la madre de todos estos ritmos del Caribe. Entonces, ahí radica la importancia y ahí radica la importancia de lo que se ha trabajado en el municipio de Oveja. Porque Ovejas con el festival se ha convertido en una vitrina. Y Ovejas hoy por hoy, pues tiene un evento
Yo creo que el más autóctono que tiene el país, el más original y el de más connotación arqueoantropológica que se da en el país, porque es que la gaita, además de ser una manifestación musical natural, pues tiene su ascendencia arqueológica, está relacionada con la orfebrería, está relacionada con la cerámica, está relacionado con una cantidad de manifestaciones que pues, se avivan en ello. Y pues, y qué decir de del aporte en la tradición oral, pues con las décimas, que ya viene siendo pues el aporte español, y pues ahí se muestra nuestra cultura a plenitud. Bueno, una preguntita que pues, genera en algunas ocasiones incomodidad y tiene que ver con el efecto que causa cada tipo de música. Me explico. Hay músicas que incitan, que invitan, digamos que a un movimiento exagerado, de pronto a que suba el nivel de adrenalina, de ejercicio corporal, ¿no? ¿Me entiendes para dónde voy? Eso no se ve en la gaita. Cuando tú estás en un espectáculo como el Festival Nacional de Gaitas de Ovejas, tú ves que a todo el mundo está embelesado, gozando. Posible causa que genere ese efecto en los asistentes y en los que están viendo. Sencillo, la gaita es una muestra musical que genera pasividad, que genera tranquilidad espiritual. La gaita, como lo dije anteriormente, es completamente natural y sus efectos son naturales. No hay para que la gente entre en histerias, no da para que la gente entre en algarabías. Aquí la alegría es completamente sana. Son los efectos psicológicos de la música de gaita, cómo opera en los sentimientos. Y eso lo da el mismo sonido de la gaita. El sonido ese plácido, ese sonido tranquilo, pues así se introduce en los afectos, se introduce en nuestros sentidos, y de ahí la respuesta de que nosotros cuando vamos al festival, cuando la gente va al festival, es a escuchar gaita, a reflexionar gaita, a mirar y sí, a observar, a evaluar, porque la gente, Oveja tiene un gran jurado que es su público, a evaluar los grupos, cómo tocan. Sí, la gente mide cuando un tambolero está desabocado, cuando un tambolero no está haciendo las pausas correctas, cuando un tambolero pues sí, cuando el macho no está haciendo, llevando el asunto como tal, sí. Entonces yo creo que eso es el producto de que esa música transmite paz, transmite tranquilidad espiritual. De ahí los efectos. No es lo mismo, por decir un ejemplo práctico, manejar bajo el fondo musical de un rock o de una música electrónica o una música de, digamos, pues, De esas modernas. sin herir susceptibilidades, sin herir nada, porque cada quien, pues, eso también tienen su riqueza, tienen su aporte, pero no es lo mismo manejar un vehículo bajo el fondo musical de esas músicas que manejarla con el fondo de gaita. La gaita te permite de pronto mayor tranquilidad, mayor pasividad y esa serenidad que produce, pues, además de alegrarte el alma de manera sencilla, de manera espléndida y de manera, pues, te hace relajar. Y es que fíjate que la música de gaita, cómo está ligada con los efectos y cómo está ligada con esto que yo llamo tranquilidad entre comillas, que la gaita fue un elemento de cestrería. La gaita fue utilizada para la cacería. El indígena lo utilizaba para imitar el canto de los pájaros. Los pájaros se extasiaban y eran presa fácil. Mire el efecto ese. Lo mismo está pasando. Cuando escuchamos la gaita, nos sentamos a escuchar un grupo, pues ahí nos relajamos y nos alegramos, porque no es que no nos motiva, sí nos motiva a bailar, sí nos motiva, pero de una forma humana y de una forma pacífica y de una forma pues que la alegría que se desborda pues no es una alegría alocada, sino pues una alegría que satisface el espíritu.
Alfred, mencionábamos hace un ratico algo que me causa mucha preocupación y considero también que es necesario que abordemos el tema. Lo que tiene que ver con esa transmisión de la información histórica, de la información arqueoantropológica que tiene todo lo relacionado con la gaita. En las escuelas de formación, de pronto hemos conocido que, digamos que la atención central está en la ejecución de los instrumentos, en el acople como conjunto y la producción musical, ¿no? Que en el inicio es solo interpretar cosas conocidas, pero ya después se va fomentando la creación. Entonces, ¿a dónde voy? Si consideras que deberíamos comenzar a mirar ese complemento para los procesos de formación en las escuelas de formación musical, que no solo Festigaita, digamos que en toda la costa o en toda la nación hay muchas escuelas de música, pero digamos que se pierde a veces o se diluye un poco ese conocimiento ancestral de lo que es la gaita, de lo que es la organización que tiene bajo su dirección el festival, ¿no? Que de pronto aportes como el tuyo de personas que relativamente no conocen muchos, tienen mucho que han aportado a este sector cultural. ¿Qué comentario tienes para esa situación? ¿Qué consideraciones miras tú? Bueno, yo creo que tiene toda la razón. Este proceso que se ha venido dando en las escuelas ha sido pues un proceso bastante práctico, bastante pragmático, pero cuando nosotros hablamos de la teoría del conocimiento, hay conocimiento cuando tú conoces la teoría y conoces la práctica y se conjuga, porque no puedes, sí, enseñarle a un niño, por lo menos en la parte de la música, enseñarle música sin saberle, sin que el niño conozca qué es la música, El mismo instrumento. cómo se construye un instrumento de gaita, cómo está estructurado, por qué la pluma de plato va inclinada sobre el cabezote, cómo está conformado el cabezote, por qué ese cabezote lleva esa ranura. Sí, todas esas cosas yo creo que son importantes de darle a conocer y de dónde viene la gaita. Son componentes que, o sea, para mí hace falta ese complemento. Y es el complemento histórico, que no es solamente que el niño aprenda a tocar, sino que sepa qué está tocando. Y que si está ejecutando un porro, ¿por qué el porro se tiene que hacer el canteo? Por qué se llama porro? Pues, ¿de dónde viene el porro? ¿Cómo debe ejecutarse el porro? Ya. Entonces yo creo que esa parte de forma, esa parte, ese componente hace falta, la parte de fundamentación, digamos que conceptual, la fundamentación teórica, para que el niño sepa en ciencia cierta qué está haciendo, de dónde, para qué va, si, por qué está en esto, que no solamente sea un ejecutor, porque tenemos grandes ejecutores. Y yo conozco a grandes músicos, pero que los ponchan cuando les preguntan, mira, ¿y por qué se llama gaita hembra y gaita macho? Entonces viene la denominación, no, porque aquella tiene 5 orificios y esta tiene 2 o tiene 1. Entonces, fíjate, pero eso tiene sus razones. Hay unas razones Sí, históricas. digamos que ellos solo se fijan en la forma. Sí, solamente en la parte, digamos que en la estructura material, pero eso tiene unas razones históricas. Unas razones históricas, pues que y hay muchos artículos escritos frente a eso, ¿no? La misma origen de la gaita, pues que está muy relacionado con el trabajo cultural y antropológico o arqueoantropológico de los zenúes. Está muy ligado con estos nombres. Todas las figuras que hacían los zenúes eran hembra y macho. Entonces, fíjate, puede relacionarse por ahí. Hombre, porque si se consideran como inventores de la gaita los zenúes, desde luego, pues. Y el cabezote es una aleación de carbón molido, de cera con carbón molido, porque
ese era el material que utilizaban los zenúes para hacer sus moldes. ¿Sabes? Y entonces venía el proceso de la cera perdida. Todo eso hay que relacionarlo en estos procesos de formación. Entonces, al niño yo creo que hace falta esa parte, ¿no? De meterlo en el cuento de la historia de la gaita, de meterlo en ese cuento, de decirle que por qué está en esto, por qué de esto, que si hay una entrevista pues, de manera desprevenida, mira niño, ven acá, ¿por qué? ¿Cómo se fabrica ese tambor? Por decir algo, ¿sabes? De pronto él materialmente no lo haga, pero te explica, mira, esto lo hacen así, lo hacen asado. O sea, yo creo que, por lo menos allá uno, cuando yo estaba estudiando la música, pues, aparte lo primero que se estudió es qué es la música, cuáles son las notas, de dónde viene la música, de dónde viene el origen de los instrumentos, cómo se desarrolló, y ¿sabes? Cómo nació, cómo hizo tránsito el porro a las bandas, de dónde nace el porro, ¿no? Sí, son elementos históricos que hay que conocer Exactamente, definitivamente. ¿sabes? ¿Por qué se habla en las bandas de porro y por qué se habla en las gaitas también de porro? ¿Quién fue primero? O sea, son preguntas que acá, pero si en la banda están hablando de porro paliteado y de porro tapado y acá también se habla de porro, ¿y por qué? Entonces, a veces, yo no, es que el porro que se ejecuta en banda viene de los porros que se ejecutan en los bailes cantados y en estos ritmos ancestrales, con estos instrumentos ancestrales, con estos ritmos ancestrales, los bailes negros, de ahí viene el porro, hace su tránsito, porque antes de venir los instrumentos europeos, los de las bandas, porque son de origen europeo, estaban los, Instrumentos naturales los acá. instrumentos naturales, estaban las gaitas, los pitos atravesados, los bailes cantados, todo eso, los ritmos negros, bueno, una cantidad de ritmos y de aires musicales que se daban aquí en la costa, en el Caribe sobre todo. Entonces, ¿cuándo hacen tránsito? Porque a las bandas cuando vinieron aquí, a esta tierra, por decir algo, ovejas, por decir algo, aquí no ejecutaban porro ni ejecutaban nada de eso, ejecutaban polka, mazurca, vals, foxtrot, danzón, danzonetes. Esos eran los ritmos que traían, los ritmos europeos. Europeo. Exactamente. ¿Cuándo hacen tránsito? Hombre, cuando ya esos instrumentos, cuando veían la sabrosura de esos ritmos, pues algún inquieto se le dio dice, no, pero vamos a trabajar, vamos a ver, a adoptar, vinieron las adaptaciones, que es el origen de todos estos ritmos que se ejecutan en bandas, en las orquestas y todo eso. Alfred, finalizando esta charla, me gustaría que tocaras, aunque fuera de manera tangencial, porque obviamente que este tema de las danzas tradicionales, pues con los que pasan en ese cuento, ¿no? Sí, claro. Pero como complemento de la música esa que nosotros admiramos, queremos mucho, ¿cómo la ves? ¿Ese proceso también está, digamos que bien llevado? ¿Sí se están guardando elementos históricos que se representen en esos bailes? Bueno, de igual forma, todo evoluciona, ¿no? Pero yo creo que se conserva la matriz, que es lo importante, como también se conserva la matriz en la música de gaita, porque ya hoy en día pues también han evolucionado. Ya hoy al gaitero tú no lo ves obturando solamente los 5 orificios, los 4 orificios. Hoy lo ves obturando medios orificios para sacarle otra sonoridad ya. De pronto para hacer un sostenido, para darle la impresión de un bemol. O sea, ya están obturando otros orificios, medios orificios. Entonces ya esos son evoluciones que se van dando, eso va de acuerdo al conocimiento y al mismo progreso musical. Lo mismo pasa, pero siempre conservan la matriz, que es lo importante. Y eso es lo que ha hecho que Ovejas sea Ovejas en el festival, o sea, con el festival, de que sí se conserva la matriz. Tanto en los patrones rítmicos, en los patrones, pues, en la percusión, las bases se conservan. Pues ya los jóvenes hoy tienen pues unas energías nuevas, y le imprimen a los tambores, le imprimen a las gaitas otros sonidos, o digamos que otra movilidad, no el sonido, sino otra movilidad tonal, y eso es importante, ya eso es progreso, y eso hace que que la música de gaita también haya trascendido. Las danzas creo que es importante recuperar
ahí debe haber un proceso de recuperación porque en ovejas antes se bailaba la danza de la trenza, que era trenzando, inclusive en el mismo festival hubo una vez la muestra de danza de la trenza que es netamente indígena y se toca con un ritmo indígena, ¿ya? Entonces, es un espectáculo porque es el tejido para que sepa usted cómo, o sea, es que el indígena tejió, ahí el tejido. Entonces, imagínese usted, la música más la danza más el tejido, lo que se está mostrando. Entonces yo creo que esa parte hay que recuperarla. Pero sí creo que hayan habido avances porque ya los pelados y los instructores, pues creo que pues también se han formado, se han capacitado y hoy el trabajo de la coreografía y eso pues un espectáculo. Pero sí creo que se ha conservado conservan la matriz porque muestran a la gaita pues como una danza de laboreo y eso es así. Porque el baile de la gaita es una danza de laboreo, una danza de siembra, con el balay y la cosa, y eso lo hacen. Y yo lo he visto muchas veces. Y eso se está mostrando. Y nosotros pues bailamos la gaita sin estereotipos, no bailamos la gaita ni con coreografía ni nada, pero nos movemos y así se baila. Y eso es sabroso así, y por lo menos a mí me gusta bailar la gaita, yo nunca he ido a una escuela de danza ni de esa cuestión. Entonces, y Oveja baila la gaita. Y Oveja goza la gaita. Entonces, creo que sí se ha mantenido. Sí debe haber ese proceso de recuperación, muchas danzas ancestrales que se están perdiendo. O sea, de pronto se están olvidando más bien, porque sí las conocen. Y creo que el festival este año, ojalá lograra mostrar la danza de la trenza, que es espectacular. Bueno, amigos, ya saben que van a encontrar temáticas variadas, diferentes. Inclusive este tema apenas lo estamos tocando de una manera casi que tangencial. Hay mucha tela por cortar. La invitación, Alfred, para aquellos que todavía no están viendo al natural con tuto. Hombre, ojalá pues continúes con este trabajo de, digamos que de pregonar a través de las redes toda esta riqueza cultural que tenemos, toda esta riqueza natural que tenemos en nuestras zonas, en nuestro municipio, y que ojalá pues se profundice este trabajo y aquí hay muchos valores que tienen que contar muchas cosas, hay muchas cosas que cortar. Y les digo a los ovejeros, a los jóvenes, a los gestores culturales, a los historiadores naturales que tenemos, que ojalá se interesaran por participar en esta página, que sería un gran aporte al fortalecimiento de nuestra identidad. Muchas gracias, Alfred. Bueno, amigos, ya saben, al natural con tuto.